Hoy les traigo una historia que conmocionó a toda la comunidad. Una madre, al confiar su hijo a un hombre al que consideraba un amigo cercano, jamás imaginó que esta confianza se convertiría en una tragedia. Debido a una confianza infundada, nunca volvió a ver a su pequeño. Hoy os traigo el horroroso y famoso caso a nivel nacional de Journey Lane Marbury. Centerville, Iowa, un pequeño pueblo en el sur de Iowa con una población de apenas 5,000 personas. Es el tipo de comunidad donde todos se conocen, donde las calles principales aún conservan el encanto rústico de Estados Unidos de hace medio siglo. Casas de una sola planta bordean las tranquilas calles, con techos de tejas antiguas, céspedes verdes y porches de madera donde los vecinos se sientan a conversar por las noches. En el centro del pueblo, una pequeña plaza está dominada por el Palacio de Justicia del Condado, construido en ladrillo rojo, y algunas tiendas familiares que han perdurado por generaciones. Journey Lane Marbury nació el 14 de mayo de 2021 en Ottumwa, Iowa. Desde sus primeros días, se convirtió en la luz de la vida de su familia, una niña juguetona y vivaz que llenaba la casa de risas. Journey a menudo transformaba la sala en su propia pasarela de moda, tomando el maquillaje de su madre, esparciéndolo por su rostro y caminando con la confianza de una verdadera princesa. Su palabra favorita era un firme no, pronunciado con tal seguridad que incluso los adultos no podían evitar reír, cada vez que sonaban Baby Shark o canciones infantiles de Cocomelon. Los pequeños pies de Journey comenzaban a saltar al instante, transformando el hogar en un lugar rebosante de alegría. Su risa, inocente y brillante, tenía el poder de borrar incluso el cansancio más pesado. Pero lo que hacía a Journey verdaderamente especial no era solo su encanto exterior. Parecía tener un don para percibir cuando alguien estaba triste. Si veía lágrimas, Journey corría, rodeaba con sus pequeños brazos a la persona y susurraba, «No llores». Y de alguna manera, en ese momento, el dolor en el corazón de un adulto se sentía un poco más ligero. Con apenas 2 años, ya sabía cómo consolar al mundo con su inocencia y su corazón lleno de amor. La familia de Journey no era completamente pacífica. Su padre, Kenny Marbury, y su madre, Katie Gregson, se habían divorciado. Tenía un hermano mayor, River Palmer, que amaba los videojuegos, pero era ferozmente protector con su hermanita. Sus 2 hermanas mayores, Zoe y Mariah Marbury, veían a Journey como una gema preciosa, la hermana menor a quien siempre habían querido. La persona más unida a Journey era su padre, Kenny Marbury. Era el tipo de padre que daba todo su corazón a sus hijos. En sus redes sociales, casi todas las publicaciones estaban llenas de fotos de Journey, sonriendo brillantemente en un columpio, acurrucada de manera segura en sus brazos o dormida profundamente sobre su hombro. Cada fin de semana, Kenny se tomaba el tiempo para llevar a su hija al parque. Pacientemente le enseñaba a montar un triciclo y le leía historias con voces graciosas solo para hacerla reír. Esos momentos sencillos mostraban claramente que, para él, Journey era su mundo entero. Cada vez que surgía la pregunta de cuándo y dónde vería Journey a su padre, se desataban discusiones acaloradas. Para Kenny, era una lucha interminable mantener el rol de verdadero padre. Anhelaba estar presente en la infancia de su hija, pero constantemente sentía que todo, desde restricciones legales hasta el juicio externo, estaba en su contra. Mientras Journey sonreía inocentemente, detrás del escenario los adultos estaban atrapados en un torbellino de conflicto,
Y fue esa misma fractura la que creó un vacío que más tarde se convirtió en la apertura para la tragedia. Katie Gregson era una joven madre soltera, criando a varios hijos mientras intentaba compaginar su trabajo diario. La carga financiera pesaba mucho, y el estrés acumulado a veces hacía que perdiera el control en momentos difíciles. En ocasiones, Katie descargaba palabras que herían a sus hijos, momentos que revelaban claramente el agotamiento de ser madre por su cuenta. Esta familia ya había estado en el radar de los servicios de protección infantil. Su hija mayor, Zoe, se había distanciado casi por completo de su madre y quería tener poco contacto con ella. Una señal clara de lo complicada que se había vuelto la dinámica familiar. Fue en esta situación frágil que Roger Gillespie, un hombre de 48 años, entró en la vida de Katie. Se conocieron a través de su hijo, quien resultó ser amigo de River. Al principio, todo parecía inofensivo. Los niños jugaban juntos mientras los adultos conversaban. Roger incluso ofreció ayudar a cuidar a Journey y sus hermanos cuando Katie tenía que trabajar. Para una madre soltera que luchaba por salir adelante, ese tipo de ayuda gratuita y aparentemente confiable parecía un salvavidas. Journey no mostraba resistencia a estar cerca de Roger, pero lo que Katie no veía o elegía ignorar era su pasado problemático. Roger había enfrentado previamente acusaciones de violencia doméstica y comportamientos amenazantes, aunque esos casos habían sido cerrados. Las señales de advertencia seguían allí, e ignorarlas, en su desesperación por encontrar apoyo, se convirtió en el error crítico que condujo a la tragedia. Las primeras señales de advertencia no vinieron de acciones, sino de mensajes. Roger comenzó a enviar a Katie palabras que iban más allá de los límites de una amistad. Al principio, eran indicios vagos, pero pronto se convirtieron en propuestas más directas. Necesitas un hombre que te cuide. Yo puedo ser ese hombre. Katie los ignoró, esperando que él lo entendiera, pero en lugar de detenerse, Roger se volvió más persistente y controlador. En otro mensaje, escribió: «He hecho tanto por ti, y ni siquiera estás agradecida». Estos eran tácticas clásicas de manipulación, sembrando un sentido de deuda para exigir algo a cambio. Lo más preocupante, sin embargo, no estaba en esas líneas de texto, sino en lo que comenzó a aparecer en el cuerpo de Journey. Ya en diciembre de 2023, la niña regresaba con pequeños moretones. Al principio, podían explicarse como las caídas típicas de una niña pequeña. Roger siempre tenía una excusa lista. Se cayó mientras jugaba. Se golpeó con la puerta. Se cayó del sofá. En la superficie sonaba creíble, y Katie, agotada y dependiente, decidió aceptarlo, porque la alternativa era demasiado aterradora de enfrentar. Pero los moretones no desaparecieron, se volvieron más frecuentes. Para enero de 2024, casi cada semana, Journey regresaba a casa con una nueva lesión. Para entonces, las advertencias eran inequívocas, pero, tristemente, aún fueron ignoradas. Un examen médico posterior confirmó algo escalofriante. En el pequeño cuerpo de Journey había múltiples moretones en diferentes etapas, algunos frescos, otros ya desvaneciéndose. Esto mostraba que había sido sometida a lesiones repetidas durante semanas, incluso meses, y el cuerpo era solo una parte de todo. El comportamiento de Journey también comenzó a cambiar. La niña que alguna vez había sido vivaz y llena de risas ahora se volvía silenciosa y retraída cada vez que su madre la recogía de la casa de Roger.
En lugar de charlar, Journey se aferraba con fuerza a su madre, con los ojos llenos de lágrimas, susurrando: «Quiero ir a casa». Las pesadillas se volvieron más frecuentes. Journey se despertaba sobresaltada en medio de la noche, gritando de miedo, pero incapaz de expresar con palabras lo que la atormentaba. Para cualquiera con experiencia en protección infantil, estas eran señales de advertencia inconfundibles que no podían ser ignoradas. No eran solo los... Journey también comenzó a mostrar signos de regresión. Empezó a mojarse, un comportamiento en una niña de 2 años que a menudo indica estrés o trauma. Aún más preocupante, Journey se volvió temerosa de quedarse sola con Roger. Antes, ella iba tranquilamente con él cada vez que su madre se alejaba, pero ahora se aferraba desesperadamente a Katie, con lágrimas corriendo por su rostro mientras suplicaba: «No te vayas, mami, no te vayas». Era una súplica que asustaría a cualquiera que la escuchara. Sin embargo, Katie, abrumada por la presión financiera, el agotamiento y la dependencia de Roger, se convenció de que no era más que los caprichos típicos de una niña pequeña, y esa negación permitió que los silenciosos gritos de ayuda de Journey se desvanecieran en el vacío. Cuando Journey entró en la etapa de entrenamiento para ir al baño, una parte completamente normal del desarrollo de un niño pequeño, Roger la convirtió en un campo de batalla. Exigía un nivel imposible de perfección a una niña de 2 años. Cada vez que Journey tenía un pequeño accidente, en lugar de guiarla con paciencia, la reprendía y la castigaba, tratándolo como un fracaso. A los ojos de Roger, enseñar ya no se trataba de apoyo, sino de un control severo. «Necesita aprender. Eres demasiado blanda con ella. Los niños deben conocer la disciplina», le espetó una vez a Katie. Pero la idea de disciplina de Roger iba completamente en contra de la crianza saludable. No ayudaba a Journey a crecer, solo sembraba más miedo, empujándola aún más al silencio. Cada señal, desde los cambios de comportamiento, el miedo a quedarse sola, hasta la regresión inusual, era una alarma evidente. Cualquier profesional de protección infantil habría reconocido que Journey estaba en peligro. Sin embargo, Katie estaba demasiado agotada y demasiado dependiente de la ayuda de Roger. El miedo de tener que manejar a todos los niños por sí sola la mantenía alejada de la verdad obvia. Lo veía, pero elegía mirar hacia otro lado. Lo sabía, pero no quería admitirlo. Y esa negación abrió la puerta a la tragedia. Una tragedia que arrebató la vida de una niña que solo debería haber conocido sonrisas y canciones infantiles. Lo que acabas de escuchar no es algo inusual. En todo el mundo hay adultos que han notado los cambios de comportamiento, percibido el miedo en los ojos de un niño, pero eligieron permanecer en silencio. Y es ese mismo silencio el que permite que la tragedia continúe. Por eso, historias como esta deben ser compartidas. Asegúrate de estar suscrito al canal y de tener las notificaciones activadas, para no perderte los casos que necesitan ser sacados a la luz, porque a veces solo se necesita una persona dispuesta a hablar, una persona dispuesta a actuar en el momento adecuado, para salvar la vida de un niño. El 17 de enero de 2024, Roger envió un mensaje que haría estremecer a cualquier padre. Journey ya no me quiere como antes. Busca a alguien más que la cuide. Los niños pequeños son naturalmente inocentes y rara vez cambian sus sentimientos hacia un cuidador sin una razón profunda. En el mismo hilo, agregó:
Solo quiero un día más para mí. Katie lo tomó como un asunto de organización de horarios, sin reconocer el tono preocupante que empezaba a mostrarse. En la noche del 18 de enero, su tono se transformó en un ultimátum. Si realmente valoras mi papel en tu vida, ven aquí ahora mismo y demuéstralo. Esto ya no era una simple solicitud, era una exigencia basada en control. Katie no respondió, y para Roger, ese silencio se sintió como un insulto. En su enojo, comenzó a obsesionarse con la idea de venganza. Pero lo más aterrador era que la venganza no estaba dirigida a Katie, sino a lo que ella más valoraba, su hija de 2 años, Journey. El 19 de enero de 2024, Journey se despertó con su familiar sonrisa. Desayunó y jugó con los pequeños juguetes que amaba. Mientras Katie se preparaba para llevar a su hija a la casa de Roger, la pequeña se volvió para saludar por la ventana. Fue la última vez. Lo que ocurrió dentro de esa casa, entre aproximadamente las 9 de la mañana y casi la 1 del mediodía, solo pudo ser reconstruido más tarde a través de evidencia médica y testimonios en el tribunal. Pero cada lesión en el cuerpo de Journey contaba su propia historia, una historia tan dolorosa y cruel que dejaba sin aliento. Alrededor de las 9:30, la niña, que ya había sentido miedo de quedarse con Roger apenas el día anterior, fue nuevamente dejada bajo su cuidado. La mañana pudo haber comenzado de manera ordinaria: desayuno, dibujos animados, pero dentro de Roger, la ira acumulada por lo que él percibía como un insulto de Katie la noche anterior estaba a punto de estallar. Y a partir de eso, un plan de venganza comenzó a tomar forma. El primer incidente pudo haber comenzado por algo trivial: un vaso de jugo derramado, unas pocas migas en el suelo, o la risa despreocupada de una niña. Pero para Roger, que había pasado toda la noche repasando en su mente el rechazo de Katie, se convirtió en la excusa perfecta para desatar su ira. Aproximadamente 45 minutos después, el pequeño cuerpo de Journey ya mostraba lesiones visibles. Un examen médico posterior reveló múltiples moretones en su torso, espalda y brazos. Estas lesiones no podían haber sido producto de una caída accidental o un golpe fortuito. Mostraban una serie de acciones deliberadas, llevadas a cabo repetidamente durante un período de tiempo. Roger no simplemente perdió el control, transformó su frustración y enojo en castigos calculados, y el único objetivo era una niña de 2 años que no tenía manera de defenderse. Quizás Journey trató de huir, escondiéndose en un rincón, llorando y llamando a su madre. Pero Roger, en un estado de ira incontrolable, solo se enfurecía más con cada sollozo, con cada lágrima. ¡Cállate!, gritó, y nuevos golpes caían sobre su pequeño cuerpo. Alrededor de las 11 de la mañana, llegó el momento fatídico. Muy probablemente se originó por el entrenamiento para ir al baño, algo que había sido fuente de frustración para Roger durante semanas. Journey, con apenas 2 años, asustada y ya lastimada, no podía controlarse. Eso era completamente normal para una niña de su edad. Pero para Roger, fue la gota que colmó el vaso. «¡Te lo dije!», gritó, mientras agarraba el cuerpo de la pequeña. Lo que ocurrió a continuación fue descrito como crueldad extrema. Roger comenzó a sacudir el pequeño cuerpo de Journey con tal fuerza que los vasos sanguíneos de su cerebro resultaron gravemente dañados. Apenas media hora después,
Según los expertos médicos, se produjo el impacto fatal. El cráneo de Journey mostraba una fractura de casi 4 pulgadas de longitud, una lesión que los médicos confirmaron solo podía haber sido causada por fuerza extrema, equivalente a una caída desde un tercer piso o a un choque directo a alta velocidad. Esto no podía ser el resultado de una caída menor ni de un accidente doméstico rutinario. Roger no se limitó a sacudir a la niña. Usó fuerza para estrellar la cabeza de Journey contra una superficie dura, posiblemente una pared, el piso o el borde de una bañera. Testigos más tarde declararon en el tribunal que el impacto de su cabeza contra una superficie dura es algo que nadie puede olvidar jamás. Lo más probable es que Journey perdiera el conocimiento de inmediato. El pequeño cuerpo quedó flácido en las manos del monstruo que acababa de destruir la vida de una niña inocente. A medida que se acercaba el mediodía, Roger se dio cuenta de las consecuencias de lo que acababa de hacer, y el pánico rápidamente lo dominó. Journey yacía inconsciente, con una respiración débil y esporádica. Sin embargo, en lugar de llamar de inmediato a una ambulancia, eligió pasar esos valiosos minutos encubriendo la evidencia. Limpió las marcas, borró rastros e incluso pudo haber lavado el pequeño cuerpo de Journey y colocado a la niña en la bañera, escenificando un falso accidente. Cada minuto que pasaba robaba su posibilidad de sobrevivir. En lugar de ayudar, construyó frenéticamente una historia que sonara plausible. Una bañera, algunos juguetes colocados en la repisa, una caída desafortunada. Todo debía parecer un accidente trágico. Y no se detuvo allí. También accedió al sistema de vigilancia desde su teléfono y eliminó todas las grabaciones que pudieran exponer la verdad. Finalmente, alrededor de 10 minutos antes de la 1 de la tarde, una vez que su historia había sido escenificada y la mayor parte de la evidencia borrada, Roger llamó a la línea de emergencias. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Journey había estado en coma durante más de 1 hora, su cerebro sufriendo daños graves e irreversibles. Cuando los paramédicos llegaron, con solo una mirada a la posición inmóvil de su pequeño cuerpo, supieron que la esperanza estaba casi perdida. Durante la llamada, Roger intentó actuar como un cuidador en pánico, pero cada palabra revelaba un guión ensayado. Se resbaló y cayó. Al principio parecía estar bien, pero ahora no despierta. Luego añadió: la volví a poner en la bañera para intentar despertarla. Todavía respira, pero no sé qué hacer. Incluso el despachador de emergencias notó que algo no estaba bien. ¿Por qué una niña inconsciente sería colocada de nuevo en el agua? Eso no era un acto de rescate, sino un detalle torpe que exponía la falsedad de las palabras de Roger. Cuando los primeros respondedores llegaron a la casa en Drake Avenue, encontraron a Journey en la bañera, con el agua hasta las orejas. Su cuerpo estaba frío, sin mostrar reacción a ningún estímulo. Lo más preocupante era su postura. Era un patrón reflejo distintivo que típicamente aparece solo horas después de que el cerebro ha sufrido una lesión grave. Este detalle revelaba algo horrible. El trauma fatal había ocurrido mucho antes de que Roger llamara a los servicios de emergencia. Journey fue transportada rápidamente al University of Iowa Stead Family Children's Hospital. Allí, los médicos se enfrentaron a un cuadro devastador de lesiones. Una fractura grave en la cabeza que medía casi 4 pulgadas. Inflamación extensa del cerebro. Múltiples hemorragias en el tejido cerebral y sangrado retiniano en ambos ojos. Estos eran signos clásicos de sacudidas violentas y golpes repetidos,
completamente inconsistentes con la historia del resbalón en la bañera que Roger había fabricado. El doctor Dennis F. Chow, quien realizó la autopsia, explicó que la fractura en el cráneo de Journey requería una fuerza equivalente a una caída desde una altura de 2 a 3 pisos. El doctor Christian Meixner, oftalmólogo pediátrico, también confirmó que las lesiones en los ojos de Journey no podían haber sido producto de una caída ordinaria. Eran el resultado de una combinación de sacudidas violentas y golpes contra una superficie dura. Además, su pequeño cuerpo mostraba múltiples moretones en diferentes etapas, algunos frescos, otros ya comenzando a sanar. Esto indicaba que la violencia había ocurrido repetidamente. No solo esa fatídica mañana, el examen forense dibujó un cuadro innegable. Esto no fue un accidente, sino el resultado de un patrón prolongado de violencia, que terminó con una lesión mortal que le quitó la vida a Journey Lane Marbury. La doctora Satsuki Matamoto, neuróloga pediátrica, afirmó con firmeza: una niña de 2 años no puede infligirse tales lesiones a sí misma. Esto es el resultado de un acto dañino deliberado. Mientras Journey luchaba por su vida en una cama de hospital, se desarrolló otro detalle casi igual de impactante. Katie, la madre de la niña, no informó a su padre biológico, Kenny Marbury, sobre su condición crítica. Kenny solo se enteró de la tragedia al día siguiente, por casualidad, cuando un amigo mencionó que había una recaudación de fondos para la familia. Imagina el horror de ese momento. Un padre, profundamente amoroso y unido a su hija, enterándose por otra persona que su hija estaba muriendo. En lugar de recibir la noticia de la madre misma, para Kenny fue un doble dolor ser privado de la oportunidad de estar presente en los últimos momentos de Journey y ser negado del derecho a saber, del derecho a estar a su lado cuando más lo necesitaba. Cuando Kenny se apresuró desesperadamente al hospital, con la esperanza de ver a su hija por última vez, se encontró con un obstáculo doloroso. Katie discutió con fuerza con él sobre si se le debía permitir entrar a la habitación. En su enojo y negación, incluso llegó a afirmar que él no era el padre biológico de Journey. Fue una puñalada final al corazón de un hombre que solo quería despedirse de su pequeña hija moribunda. La amarga ironía era esta: Roger Gillespie, el hombre que había causado esas horribles lesiones, había tenido acceso libre a ella en el pasado. Mientras tanto, el verdadero padre, aquel que constantemente publicaba sus fotos en redes sociales, la llevaba al parque los fines de semana y le leía historias con voces graciosas que la hacían reír, fue privado del derecho de estar a su lado en sus últimos momentos. Cuando Kenny se enteró de que su hija estaba en condición crítica, corrió al hospital con el corazón destrozado, desesperado por verla por última vez. Sin embargo, en lugar de permitirle entrar directamente a la habitación, se le bloqueó el paso. Katie discutió con firmeza, tratando de impedir que llegara a su hija. En el calor del momento, incluso lo negó, diciendo que no era el padre biológico de Journey, para un padre que solo quería tomar la mano de su pequeña una última vez. Esto fue una herida indescriptible. Lo que lo hacía aún más doloroso era que, mientras a Kenny se le negaba el derecho a estar con su hija, Roger Gillespie, el hombre que había causado sus horribles lesiones, había sido confiado con acceso libre a Journey. Esa amarga verdad indignó a la comunidad. El verdadero padre, que siempre había estado presente en la vida de su hija, fue dejado de lado, mientras que el hombre que destruyó su infancia había sido confiado lo suficiente para quedarse a solas con ella.
En sus últimos días, Journey soportó 8 dolorosos días con soporte vital. La doctora Rebecca Reynolds colocó dispositivos de monitoreo en su cerebro para controlar la presión craneal, pero las lesiones eran demasiado graves para permitir una intervención quirúrgica. El 27 de enero de 2024, los médicos salieron, con la voz quebrada, y declararon oficialmente que Journey Lane Marbury no mostraba signos de vida. Tenía apenas 2 años y 8 meses. Esa declaración atravesó el aire, convirtiendo la última esperanza frágil en desesperación. Finalmente, a Kenny se le permitió entrar a la habitación. Miró en silencio a su hija acostada allí, su pequeño rostro pacífico, como si estuviera dormida. Pero los tubos y monitores silenciosos contaban la verdad. El padre se inclinó, sosteniendo la pequeña mano que alguna vez se había aferrado a él en el columpio, que alguna vez le había dado palmadas en la mejilla mientras reían juntos. Ahora, esa mano estaba inmóvil. Lloró sin emitir sonido, sus lágrimas cayendo sobre el delicado cabello de Journey. No era solo el dolor de perder a un hijo, sino el ardiente arrepentimiento de no haber estado a su lado en sus últimas horas. Su corazón estaba hecho trizas, pero en ese momento también se convirtió en un juramento silencioso. No dejaría que la historia de Journey se desvaneciera en el olvido. En medio de la tragedia, la familia tomó una decisión valiente y profundamente compasiva: donar sus órganos. Los riñones de Journey salvaron la vida de una mujer de 30 años que esperaba un trasplante. Incluso en su fallecimiento, esta extraordinaria niña continuó dando vida, dejando un legado final de amor y bondad. La trágica noticia se propagó rápidamente por Centerville. Un pequeño pueblo donde todos se conocían cayó ahora en un silencio de dolor. Pocos días después, cientos de residentes se reunieron junto al lago Rathbone para realizar un memorial por Journey Lane Marbury. La luz de las velas se extendía a lo largo de la orilla, reflejándose en el tranquilo cielo nocturno. Se soltaron globos blancos, llevando oraciones como si enviaran el espíritu de la pequeña hacia los cielos. Los niños de la comunidad llevaron peluches, los juguetes favoritos de Journey, y los colocaron bajo su gran fotografía. Los adultos se tomaron de las manos y cantaron canciones suaves para aliviar la tristeza que había envuelto al pueblo. Kenny estaba entre la multitud, con los ojos rojos de lágrimas. Pero esta vez no estaba solo. A su alrededor estaban vecinos, amigos, maestros e incluso desconocidos que habían venido simplemente para decir: recordaremos a Journey. En medio del silencio, roto solo por los sollozos, una verdad era innegable, aunque su vida duró solo 2 cortos años. Journey Lane Marbury dejó un legado de amor, unidad y la certeza de que la comunidad se mantendrá unida para proteger a otros niños. Mientras Journey aún luchaba por su vida en una cama de hospital, Roger se sentó frente a los detectives y dio versiones contradictorias de los hechos. En su primer relato, afirmó que la niña se había resbalado en el baño mientras alcanzaba un juguete. Más tarde, bajo interrogatorio, cambió la historia. Esta vez fue una caída por las escaleras del sótano. Extrañamente, en ambas versiones, Roger insistía en que después de la lesión, Journey le sonrió, aunque tenía los ojos cerrados. La familia supo de inmediato que esto era una mentira. Journey siempre llamaba a un adulto cada vez que quería subirse a algo. Tenía miedo a las alturas y nunca escalaba sola.
Los investigadores confirmaron esto tras examinar la escena. No había evidencia consistente con una caída accidental. Las declaraciones contradictorias, combinadas con la evidencia forense, solo reforzaron una verdad innegable. Esto no fue un accidente, sino un acto deliberado y dañino. Los investigadores descubrieron que la casa de Roger Gillespie estaba equipada con un sistema de vigilancia que contenía múltiples cámaras. Sin embargo, todas las grabaciones del 19 de enero habían desaparecido misteriosamente. Al analizar su teléfono, la policía encontró evidencia de que, inmediatamente después de que Journey fuera llevada al hospital, Roger accedió a la aplicación de control de cámaras. Fue un intento desesperado de borrar cualquier cosa que pudiera incriminarlo. Entre las grabaciones recuperadas, un momento fue especialmente perturbador. Roger, en un ataque de ira, arrojando la silla para ir al baño de Journey al patio, podría haber parecido un acto menor, pero revelaba su estado mental inestable y el resentimiento que albergaba hacia una niña de apenas 2 años. El análisis de los mensajes reveló intercambios preocupantes inmediatamente después de la tragedia. Roger le envió un mensaje a Katie. «Solo quiero hacerme daño porque la niña se cayó, y todo esto definitivamente se va a ver muy mal». Cuando Katie lo cuestionó, él respondió con frialdad. «Y todo lo que tú puedes hacer es pensar en ti misma, como siempre». No solo eso, sino que, a medida que los detectives rastrearon el historial de chats durante semanas antes del evento, emergió un cuadro sombrío. Los mensajes mostraban que Roger repetidamente hacía sugerencias que iban más allá de la amistad, y cuando Katie los ignoraba, se volvía cada vez más amargado y enojado. Esto fue clave para que los fiscales determinaran el verdadero motivo detrás de sus actos: una mezcla de obsesión, frustración por el rechazo, una extraña fijación por forzar a Journey a ser perfecta durante el entrenamiento para ir al baño. Los mensajes recuperados mostraban que Roger frecuentemente enviaba mensajes sugestivos, pero Katie los ignoraba. La frustración por ser rechazado, combinada con la obsesión de forzar a Journey a ser perfecta durante la fase de entrenamiento, se convirtió en una mezcla peligrosa. Los fiscales afirman que Roger desquitó su enojo e insatisfacción con una niña de 2 años. Completamente indefensa, Journey Lane Marbury se convirtió en la víctima de un acto de venganza cruel, originado en el egoísmo y la ira de un adulto al no conseguir lo que quería. En el juicio de febrero de 2025, Roger presentó una tercera versión de lo sucedido. Esta vez, afirmó que mientras llevaba a Journey al sótano para lavar la ropa, su pie se enganchó en su manta, causando que ambos cayeran. Él admitió, pero los expertos médicos descartaron unánimemente esta defensa. Señalaron que las lesiones graves de Journey no podían haber sido causadas por una caída accidental, sino únicamente por un patrón de acciones dañinas, una combinación de sacudidas violentas y golpes repetidos contra superficies duras. La doctora Satsuki Matsumoto, neuróloga pediátrica, explicó que Journey sufrió un tipo de traumatismo que le provocó una conmoción cerebral interna. Este tipo de conmoción, dijo, requiere un impacto bastante fuerte y no es algo que pueda ocurrir accidentalmente, especialmente en un niño de 2 años. Los niños de esa edad no pueden infligirse ese nivel de impacto. Cuando concluyeron los argumentos, el jurado tardó menos de 1 hora y media en llegar a una decisión. La verdad era demasiado clara, y la justicia para Journey estaba al alcance. Está juzgando a un hombre de Centerville
acusado de estar involucrado en un grave incidente con un menor, Roger Gillespie es un objeto de alta energía. Los investigadores afirman que Journey Marbury sufrió un evento traumático mientras estaba bajo el cuidado de Gillespie al año siguiente. Ahora, la defensa solicita al juez que excluya algunas pruebas del expediente. Un video de una cámara de vigilancia lo muestra arrojando un asiento de seguridad para automóvil al patio durante un momento de ira. Después del presunto incidente, la defensa argumenta que esto ocurrió después de que el menor fuera llevado al hospital y, por lo tanto, es irrelevante. Mientras tanto, la empresa argumenta que las emociones y el comportamiento actuales de Gillespie pueden considerarse al evaluar el motivo y la actitud del informe. La evidencia era demasiado clara. Roger Gillespie fue condenado por asesinato en primer grado y poner en peligro a un niño con resultado de muerte. El 31 de marzo de 2025, el juez Michael Carpenter dictó la sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En la sala del tribunal silenciosa, la voz del juez resonó. Journey Lane Marbury era una niña que estaba viva, que podía respirar, que podía reír, tenía todo un mundo por delante, era inocente. Y tú le quitaste esa vida, quitándole todo. Hizo una pausa, miró directamente al acusado y continuó: la arrebataste de su familia, de esta comunidad, de los brazos de su madre y su padre. Esas palabras resonaron como una acusación final, no solo contra Roger, sino también contra todos los que ignoraron las señales de advertencia. Pero para la familia de Journey, esa sentencia solo representó justicia parcial. Muchos creen que Katie también debe asumir responsabilidad por la tragedia de su hija. Estas sospechas no eran infundadas. Katie conocía bien el pasado problemático de Roger, incluyendo acusaciones de violencia doméstica y amenazas a niños, pero eligió ignorar las señales de advertencia. El examen médico también encontró metanfetamina en el de una niña de solo 2 años, un hallazgo que conmocionó a la comunidad y planteó serias preguntas. ¿Qué ocurrió realmente en esa casa? Lo más perturbador fueron las propias palabras de Katie después de la muerte de Journey. En un raro momento, admitió: esto había estado sucediendo por más tiempo que solo esta vez. Una declaración breve pero impactante, dejando la pregunta de si el público realmente conoce toda la historia. El verdadero significado de las palabras de Katie nunca se ha aclarado, pero los familiares creen que fue una admisión de problemas de larga data dentro de la familia. El comportamiento de Katie durante los días en que Journey estuvo hospitalizada generó aún más preocupación. No informó a Kenny Marbury, el padre biológico de Journey, sobre la condición crítica de su hija. En cambio, lanzó una recaudación de fondos en línea incluso antes de que los médicos tomaran su decisión final, y siguió aumentando la cantidad objetivo a medida que las donaciones comenzaban a llegar. Los miembros de la familia también se manifestaron. Zoe, la hija mayor que ya se había sentido abandonada antes de la tragedia, dijo entre lágrimas después de la muerte de su hermana: va a hacerme lo mismo a mí. Esas palabras no solo eran desgarradoras, sino que también revelaban un cuadro mucho más oscuro de la dinámica familiar, donde la negligencia y el egoísmo dejaban heridas que tal vez nunca sanarían. El 3 de febrero de 2024, se realizó un servicio de despedida profundamente emotivo para Journey en la Solid Rock of God Church en Centerville. Posteriormente, fue cremada según los deseos de su familia. Se estableció un memorial público en el lago Rathbun para honrar a Journey. La Centerville Monument Company donó una lápida grabada con su nombre.
Ryan Moore contribuyó con una placa conmemorativa. Bentley Ridge Tree Farm donó un árbol para ser plantado en el sitio. Y desde tan lejos como Washington, la oficina de un senador de los Estados Unidos hizo una bandera sobre el Capitolio en su honor. Ese día, la comunidad de Centerville no solo se despidió, sino que también afirmó que la memoria de Journey Lane Marbury nunca sería olvidada. El memorial se convirtió en un testimonio vivo de cómo, en menos de 3 cortos años, una niña pequeña pudo tocar y conmover a tantos corazones. El 14 de mayo, Journey Lane Marbury hubiera cumplido 3 años. Debería haber sido un día lleno de risas, pastel, globos y pequeños regalos. En cambio, su familia y la comunidad solo pudieron reunirse alrededor del memorial en el lago Rathbun, encender velas y recordar a la niña cuya sonrisa podía iluminar incluso el peor día. Mientras Roger Gillespie pasará el resto de su vida tras las rejas, las preguntas aún persisten, sin respuestas definitivas. ¿Recibió Journey verdadera justicia? ¿Se podría haber prevenido esta tragedia si Kenny hubiera tenido más derechos para estar presente en la vida de su hija? Si no se hubieran ignorado las señales de advertencia, si el sistema de protección infantil hubiera cumplido realmente con su responsabilidad, la historia de Journey Lane Marbury, por lo tanto, no termina con un crimen impactante. Se mantiene como un recordatorio profundo. Detrás de cada moretón, de cada llanto silencioso de un niño, puede haber un grito de ayuda que la sociedad nunca debe ignorar. Es un recordatorio de que, a veces, el mayor peligro proviene de las personas en quienes más confiamos. También es un desgarrador testimonio de cómo el sistema creado para proteger a los niños puede fallar, dejando que las vidas más frágiles soporten las consecuencias. Y es la amarga verdad de que quienes realmente aman a los niños, a veces, son dejados de lado, negándoles la oportunidad de protegerlos. Journey Lane Marbury merecía vivir, merecía estar segura en brazos amorosos, en lugar de quedar a merced de quien causó esta tragedia. Y, sobre todo, merecía la oportunidad de despedirse de su padre, quien la amaba y anhelaba protegerla más que a cualquier otra cosa en este mundo. Al final, la historia de Journey Lane Marbury no es solo una tragedia personal, es una llamada de atención para todos nosotros sobre los peligros que pueden esconderse dentro de hogares que parecen seguros, sobre la fragilidad del sistema de protección infantil y sobre el precio que se paga cuando se ignoran las advertencias. Journey era una niña con una sonrisa capaz de iluminar incluso el día más gris, pero no fue protegida como merecía. No podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender de él. Podemos decidir que ninguna otra Journey sea jamás abandonada en silencio. Y podemos convertir su memoria en un legado, un recordatorio de que cada niño merece ser escuchado, amado y estar seguro. Journey Lane Marbury se ha ido, pero si tomamos la lección en serio y actuamos para proteger a otros niños, su fallecimiento no habrá sido en vano. Cada niño merece ser amado, ser escuchado y estar seguro. Journey Lane Marbury merecía vivir, y su memoria nos recordará para siempre proteger a otros niños. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta historia inquietante. Cada like, compartir y comentario ayuda a difundir las historias de estas pequeñas víctimas.
para que más personas las conozcan y se unan en la protección de los niños. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las historias que deben ser contadas. Nos vemos en el próximo video, donde otra verdad aún espera ser revelada.